¿Puede una mujer cristiana que está casada con un hombre inconverso o un hombre no creyente divorciarse por el hecho de él no ser creyente? ¿Puede un hombre, un cristiano, divorciarse de su esposa por el hecho de ella no ser creyente? El día de hoy vamos a estar analizando este tema a la luz de la palabra de Dios y espero que pueda ser para ustedes de mucha bendición. Bueno, doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este tema, a esta enseñanza, que sé que es muy interesante, y es que sabemos de que cuando una persona inicia su vida cristiana, algo que anhela, algo que desea, es el poder agradar a Dios. El gran deseo del creyente es poder agradar al Señor con todo lo que hace. Y entonces viene la situación, cuando el creyente está casado y ese cónyuge no es cristiano. Y de pronto incluso algunos esperan algún tiempo a ver si ese hombre no cristiano se entrega al Señor, pero cuando ha pasado como cierto tiempo prudencial y esa persona definitivamente no quiere entregarse al Señor, muchos cristianos pueden pensar entonces en divorciarse, y entonces pueden ver el divorcio como una opción por el hecho de que no quieren estar casados con una persona o no quieren convivir con una persona que no sea cristiana. Así que vamos a estar mirando ello el día de hoy, y seguro de que existen algunas razones que la persona pudiera tener. Estaba pensando que quien está casado y quien está en esta situación pudiera llegar a pensar y decir: hermano, es que yo realmente creo que lo mejor para mí es el que me divorcie, que me separe de esta persona, porque sé que, bueno, tal vez no voy a compartir con él o con ella esos fundamentos, esos valores cristianos. Sabemos de que el creyente tiene un fundamento cristiano, él tiene unos principios cristianos que son muy elevados, que son conforme a la palabra de Dios. Y que claro, ese hombre o esa mujer no creyente tal vez no lo vaya a compartir. Y entonces, para no tener diferencias, para no tener dificultad, alguno dice: me voy a divorciar. Y es que claro, la persona, al ver que no hay esos mismos valores, esos mismos fundamentos, él sabe que van a tener dificultades en su vida diaria. Por ejemplo, un creyente, él puede querer seguir prácticas cristianas como orar antes de las comidas o antes de acostarse, ir a la iglesia, por ejemplo, de manera frecuente, o el domingo ir a celebrarle culto a Dios. Y él sabe que esa persona no creyente, pues obviamente él tiene otros planes, él tiene otras cosas en mente y que le van a afectar, que van a diferir en lo que él como cristiano o ella como cristiana desea. Igualmente esto puede pasar obviamente a los hijos, pueden haber desacuerdos en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, el asistir incluso a la iglesia. De pronto el creyente quiere que sus hijos asistan a la iglesia, participen allí de las actividades en la congregación, pero ese cónyuge inconverso, tal vez él quiera otra cosa. Entonces nosotros, por ejemplo, usted sabe que en la iglesia el día domingo celebramos la escuela dominical, y está la escuela dominical para los adultos, pero también está la escuela dominical para los niños. Entonces, él sabe que va a tener dificultades con ello, con esa persona no creyente. De igualmente, hablándose de lo que son valores, creencias y fundamento, pudiéramos pensar que el creyente, él va a tener una diferencia respecto a las decisiones financieras. El creyente, él tiene unos compromisos con Dios. Él sabe que él, de lo que Dios le da, él separa un diezmo
para Dios. Él va a querer tal vez hacer algún aporte allí para la obra de Dios. Y él dice, mi esposo inconverso, mi esposa inconversa, ella no va a estar de acuerdo. Entonces, allí él sabe que va a haber esa dificultad con el cónyuge no cristiano. Igualmente, respecto a los valores morales, valores éticos, pueden haber conflictos respecto, por ejemplo, a la honestidad. Lo que es honesto para el creyente y lo que es honesto para la persona no creyente. Tal vez el no creyente, él ve fácil hacer muchas cosas. Sin embargo, el creyente, él tiene, por eso le decía, un concepto más elevado. Él está bajo unos principios que son los que establece Dios a través de la palabra. El ser humano es muy dado a simplemente querer mostrar, querer aparentar algo, pero Dios a través de la palabra nos lleva a una transparencia completa, a ser íntegros aún en lo oculto. Y a ser íntegros es primeramente ante los ojos de Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce. Respecto al estilo de vida, claro, él sabe que van a haber diferencias en cuanto, por ejemplo, hay prácticas que para el inconverso son normales y para el creyente eso es algo que es un pecado que no lo haría. Por ejemplo, el consumir licor. Por ejemplo, hay una fiesta y el inconverso va a querer incluso traer, incluso que ese creyente también participe de ello. Y pues el creyente, obviamente, él está, decía, bajo unos principios que son los que le establece la palabra de Dios. Entonces, decía que van a haber diferencias y la persona, el creyente, ve esas diferencias fundamentales respecto a lo que son los valores y las creencias. También pudiera la persona justificar y decir, hermano, es que yo opto por el divorcio porque es que hay una presión social. Hay una presión a nivel de la familia, de pronto a nivel incluso de la misma congregación. Tal vez la persona tiene familiares que ya son creyentes, incluso a veces los padres de la persona que se convirtió al Señor ya pertenecen allí a la iglesia. Y de pronto los padres o los hermanos o ese pariente allí puede expresar su deseo de que ese familiar, que ese que se entregó al Señor, pueda con toda su casa, pueda tener un hogar cristiano. Y entonces, y puede venir de esa manera, tal vez una presión, pero es que tu esposo no es cristiano, ay, qué pesar contigo. Ve, tu esposo, donde tuvieras un esposo cristiano, donde tu esposo fuera temeroso de Dios, y entonces él sabe o ella sabe que va a tener esa presión. Lo mismo decía incluso a nivel de la iglesia. Desafortunadamente hay personas a veces dentro de la iglesia que carecen de prudencia y entonces le van a hablar de manera no muy agradable. Es su esposo, verdad, su esposo, bueno, oremos por él, uy, no, y su esposo, lo vimos en esto, lo vimos en aquello, y bueno, cantidad de cosas que pueden afectar y que la persona dice, yo más bien prefiero divorciarme. También pudieran haber comentarios de amigos, incluso juicios que se hagan, decía, respecto a ese matrimonio, respecto a ese cónyuge inconverso. Y entonces se puede hablar de manera, no sé, desagradable. Se pudiera hablar, pudieran llegar a referirse a ese cónyuge de una manera no grata por el hecho de él no ser cristiano. Usted dice, y eso me va a crear una tensión a nivel del matrimonio. También hay eventos cristianos a los que usted quisiera
participar o en los que usted quisiera estar, una confraternidad, una campaña, un trabajo a nivel de la iglesia allí, pero usted sabe que ese hombre o esa mujer no le va a ir a acompañar. No va a estar allí con usted. Entonces, de alguna manera, eso pues obviamente le puede crear esta situación pero yo tener un esposo no creyente, una esposa no creyente, no es algo que quiero para mi vida. También se pudiera pensar en que van a haber deseos de tener una pareja que sea compatible. Y entonces, claro, usted puede llegar a ver otros hogares a nivel de la iglesia. Usted ve que el hermano, la hermana está casada con un hombre cristiano. Tienen un hogar tan bonito. Usted es tan bonito el hogar del hermano Julano de tal. Ambos le sirven a Dios. La hermana Julana de tal. Ellos con el esposo y hasta con los hijos le sirven al Señor. Y entonces viene ese deseo de tener una pareja que sea compatible, una pareja que comparta la fe. ¿Para qué? Usted dice, hermano, qué rico poder orar allí en pareja, poder tener, no sé, momentos de devocionales, de pronto de oración, de alabanza, allí a nivel familiar. Pero usted dice, yo con este hombre, con esta mujer, pues no lo voy a poder tener. Incluso nosotros a nivel de iglesia hay unas situaciones que a veces se dan, y es que hacemos cultos de familia, y en cuántas ocasiones terminado la enseñanza, entonces decimos, hermanos, llame a su esposo, llame a su esposa, únanse en familia, vamos a orar por los hogares. Y entonces pues obviamente la persona es yo aquí solo, y créalo, se crea esa necesidad de que haya un compañero que comparta la misma fe. Decía esto también a nivel de los hijos. Van a haber momentos donde el creyente va a necesitar un apoyo espiritual allí a nivel interno en la familia. En cuántas ocasiones hay situaciones con los hijos donde se necesita de que haya esa unidad entre los padres respecto a qué disciplina establecer, cómo aconsejar, cómo enseñar. Pero entonces el que dice, yo con un esposo inconverso no nos vamos a poner de acuerdo, no vamos a poder educar correctamente los hijos, y pues obviamente esto no es bueno. Entonces también incluso pudiéramos hablar de que el creyente, él sabe que va a tener momentos difíciles en su vida donde va a necesitar de un apoyo. Sabe que el que es creyente y tiene su cónyuge no creyente, él sabe que él no puede esperar de que si de pronto en algún momento el creyente dice estoy desanimado, no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, él sabe que él no puede esperar de pronto de que su esposo, su esposa le vaya a animar y le vaya a decir sí, siga adelante, no se preocupe, busque de Dios, y de pronto citarle palabra de Dios. Él sabe que no lo va a tener. Entonces, por eso se crea esa necesidad. La persona empieza a crear la necesidad de tener un cónyuge que sea compatible, que comparta la misma fe, que le pueda ser de apoyo a nivel espiritual en esos momentos difíciles. Entonces, son razones que una persona pudiera tener y que le pudieran llevar a pensar, entonces, más bien, yo prefiero divorciarme, pudiera entonces decir alguien. Pudiéramos hablar también del sentimiento de aislamiento o de soledad que la persona experimenta. Incluso pues de ello era que estaba hablando hace un momento, el no tener ese compañero compatible, ese compañero que le anima, ese compañero que le motiva, que le va a ayudar incluso en su crecimiento espiritual. Antes, desafortunadamente, en algunos casos, es todo lo contrario. Más bien busca hacerle tropezar, más bien busca la manera de cómo hacerle caer, de cómo
que la persona hasta termine alejándose de Dios en momentos de crisis, cuando vienen esos momentos difíciles, que de pronto se pierde el deseo de orar, el deseo de congregarse, de pronto hay alguna situación con algún hermano de la iglesia, entonces la persona dice, no tengo quien me anime, el cónyuge no me va a animar en un momento de esos, entonces algunos dicen, prefiero romper con esto desde el principio. Desacuerdos, él sabe, como decía, que van a haber desacuerdos respecto a lo espiritual, respecto a lo que es la vida cristiana. En algún momento usted va a querer irse a un evento de la iglesia y él va a querer que usted no vaya, que de pronto usted vaya con él a otra reunión diferente. De pronto usted quiere irse a ayunar, él no le interesa esto, él va a querer que usted haga algo familiar, o de pronto, bueno, que se quede allí en casa. Así que van a haber desacuerdos. Si usted dice, hermano Jairo, yo creo que lo mejor, yo creo que Dios estaría más bien de acuerdo que yo me divorciara. Entonces, esas situaciones, claro, pueden llevarle a pensar en ello. Pero yo quiero en esta hora invitarle a que usted reflexione bien y que entendamos que es la palabra de Dios la que debe de dirigir nuestra vida, la que debe de enseñarnos cómo es que nosotros debemos de conducirnos. Entonces, entendamos algo. Y es que la incompatibilidad religiosa, digámoslo así, la incompatibilidad cristiana no justifica el divorcio. O sea, nada de lo que he mencionado, nada de ello justifica el divorcio. De por sí, algo que debemos nosotros entender es que Dios aborrece el divorcio. O sea, lo primero, entendamos ello. Dice, hermano Jairo, pero yo sé que en algunas iglesias se habla de divorcio, se enseña acerca del divorcio, hay diferentes posiciones respecto al divorcio, pero se habla de divorcio. Bueno, la Biblia, o sea, se habla de divorcio porque la Biblia habla de divorcio. Pero entienda algo, y es que el divorcio no es algo del agrado de Dios. E incluso en la palabra de Dios, Dios lo ha permitido. Y eso es claro, y por eso digo, hay que hablar de divorcio porque la Biblia habla de divorcio. Pero al hablarse del divorcio, no se habla porque sea algo que a Dios le agrade, sino que incluso al Señor Jesús, cuando le preguntaron acerca del divorcio, incluso ellos hasta le dijeron al Señor, le dijeron, pero es que Moisés, él mandó dar carta de divorcio. Y el Señor les cambia allí y le dice, no, espera un momento. No es que Moisés haya mandado a que se divorciaran. Dice más bien Moisés os permitió divorciarse, pero fue por causa de la dureza de vuestro corazón. Así que el divorcio como tal es algo que no le agrada a Dios. Y ahora sí, permítame y le comparto algunos textos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Malaquías, el capítulo 2, el verso número 16, déjeme se lo coloco allí en pantalla, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Dice, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, dice, y no seáis desleales. Mire lo que le estaba diciendo. Esta palabra, obviamente, se la estaba diciendo Dios a los sacerdotes en Israel. Sí, señor, lea el contexto, usted va a encontrar ello. Pero mire lo que les está diciendo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, él lo aborrece. Mire la expresión, o sea, no es algo que no solamente a Dios no le agrade, es que no es que no le agrade, porque pues algo que me agrada es que, no sé, me causa agrado. Pero de pronto no me agrada, pues no significa. Pero es que la Biblia me habla no es de que no le agrada, sino que es que lo aborrece.
O sea, es que ya hay algo, hay un sentimiento de rechazo en Dios frente a lo que es el divorcio. Entonces, obviamente, lo que le decía, en la Biblia se habla de divorcio, Dios lo permite, pero realmente no es porque haga parte de lo que a Dios le agrada, sino como algo respecto a la dureza del corazón del ser humano. Pero pues mi tema no es el divorcio. Entonces, yo debo de entender primero ello. El hecho de que no sea creyente, que su cónyuge no sea creyente, no es una causal. Escúchelo bien, no es una causal para el divorcio. No, señor. La conversión al Señor, que una persona se haya convertido, que una persona se haya entregado al Señor, no le da derecho de que se divorcie de esa persona con la que está casado. O sea, usted no puede pensar o pretender que por el hecho de que usted se entregó al Señor, uno dice, como el que está en Cristo, nueva criatura es, entonces todo es nuevo para mí. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Entonces dice, pues ya yo no estoy casado, ya ese matrimonio no tiene validez. No, eso no es así. Cuando la Biblia habla acerca de cosas nuevas, se habla de vida nueva, se habla de un cambio de corazón, un cambio de actitud, pero no se está refiriendo a que entonces el matrimonio ya no tiene validez. Entonces nosotros, vuelvo y le digo, esto lo debemos de tener muy, muy claro. El hecho de que una persona se entregue al Señor no le da lugar, no es una causal para que la persona entre a divorciarse. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 7, el verso 12 dice, y a los demás yo digo, dice, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, dice, y ella consciente en vivir con él, dice, no la abandone. Mire, está hablando del hombre que tiene su esposa y su esposa no es creyente. ¿Sí ve? Y dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él. O sea, ella dice, yo no le veo ningún inconveniente, pues él se entregó al Señor y pues yo voy a seguir viviendo, no hay problema. Entonces dice, no la abandone. Y luego el verso número 13, entonces la cambia y dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, mire que no está hablando de que entonces como usted se entregó al Señor, entonces su vida es nueva. Entonces usted dice, no hermano, es que yo ahorita, yo quiero santificarme completamente para Dios y ya yo de ese hombre no quiero saber más. No, yo ahora soy de Dios. No, dice la palabra, no lo abandone. O sea, ese matrimonio sigue, es un matrimonio, escúcheme esto, es un matrimonio válido ante los ojos de Dios. Esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué razón? Porque un cristiano no debería, ¿cuál es la razón por qué un cristiano no debería o no debe divorciarse por el hecho de entregarse al Señor? Bueno, lo primero, porque hizo un voto matrimonial. Entienda eso, usted cuando se casó, usted hizo un voto. Y no interesa si usted lo hizo ante un notario, como decía, usted lo hizo ante un juez, usted lo hizo en alguna iglesia. No interesa, usted se casó y usted hizo un voto. Ese matrimonio es un compromiso. Escúcheme bien. Entonces, usted no puede decir, hermano, yo ahorita ya ese compromiso no es válido. Eso es como que usted diga, yo vendí un terreno. Hermano, pero como yo lo vendí en el tiempo cuando yo era inconverso y ahora soy cristiano, entonces ya ese compromiso ya no es válido.
No, hermano, hay un compromiso, escúcheme bien. O sea, usted se comprometió en matrimonio, hay un compromiso, hay un voto matrimonial que usted debe de respetar. El matrimonio es un pacto sagrado y un compromiso de por vida ante Dios. Tenga claro ello. El matrimonio es un pacto sagrado y un compromiso de por vida ante Dios. Dice Mateo capítulo 19, déjeme le comparto ese texto. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, hablando del matrimonio. Incluso si usted me deja, le comparto el verso 5. Dice el verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice el verso 6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, mire que el matrimonio es esto, un compromiso, es un pacto sagrado, es un compromiso ante Dios de toda la vida. O sea, no es durante unos años. No, hermano, es que en ese tiempo pues yo no conocía. No. Es un compromiso que debe de durar toda la vida. Lo otro que nosotros debemos entender es que en el matrimonio, cuando uno de los cónyuges es cristiano, hay una influencia, escúchame esto, hay una influencia positiva dentro de ese matrimonio, incluso a favor de ese cónyuge que no es cristiano. Mire lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde estábamos leyendo, el capítulo 7, el verso 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, dice, mientras que ahora son santos. Entonces mire, quédese con esa primera parte, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Sí ven? Entonces, recuerde que cuando se habla del matrimonio, lo que estábamos leyendo hace un momento, menciona que ya no son dos, sino que entran a ser una sola carne. Cuando ellos están unidos en matrimonio, ahora ya dice que ya no son dos, sino que son solamente uno. Entonces había tal vez el pensamiento en algunos y decían, hermano, pues yo si me uno a una persona no creyente y vamos a hacer una sola carne, pues entonces yo voy a ser contaminado, yo me voy a contaminar y yo no me quiero contaminar. Entonces algunos dicen, no, hermano, es que yo cómo voy a estar con una persona que tiene malos pensamientos, que tiene mala manera de vivir, que ni siquiera ama al Señor, me va a contaminar. Entonces ese era de pronto el pensamiento que podía darse. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de cómo antes el creyente más bien es el que termina influenciando. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos la luz. El mundo está en tinieblas y las tinieblas ante la luz tienen que retroceder. La luz en las tinieblas resplandece. No es el mundo el que termina afectándonos, sino más bien nosotros los que terminamos afectando al mundo y afectándolos para bien. Ahora, no entienda usted ello como que, ay hermano, entonces mi esposo va a ser salvo por el hecho de yo ser cristiano, porque no está hablando de ello. Nos tocaría ya entrar a profundizar un poco respecto a lo que es ese término santo, en lo que es la santidad, las diferentes, pudiéramos decir como interpretaciones que se dan respecto a lo que es la santidad. Entonces, pero lo cierto es que se dice que el incrédulo, dice, porque el marido incrédulo, él es santificado.
una de las aplicaciones que se le dan a esa palabra santificar tiene que ver también con honrar, con bendecir. Y créalo que un creyente casado con una persona inconversa, ese inconverso se beneficia, ese inconverso es honrado, créalo que sí, de tener un esposo, una esposa que es un creyente, que es un hijo de Dios. Entonces, eso lo debemos de tener en cuenta. ¿Por qué no me debo de divorciar? Porque es que antes tú vas a ser una influencia allí en tu hogar, tú vas a ser una influencia positiva en tu matrimonio. Eso es importante, pero también nosotros debemos de creer en que no solamente esa persona va a ser honrada por el hecho de tener un esposo creyente, una esposa creyente, sino que también hay la posibilidad de que haya una transformación para ese cónyuge que no es creyente. Ese cónyuge que no le ha entregado la vida al Señor, que es inconverso, pero a través de ese hombre, a través de esa mujer creyente, él puede llegar a conocer a Dios, a entregarse a Dios. Y hermano, y esa es la experiencia que tenemos. Incluso yo tengo que testificar que mis padres, primeramente mi papá fue el que se convirtió al Señor. Mi mamá, ella tardó 5 años. Imagínense usted, 5 años ella para llegar al Señor, pero llegó. El problema es que algunos de pronto esperan como un tiempo, dicen ellos, un tiempo prudencial. No, hermano, es que yo voy a esperar 3 meses. Hermano Jairo, yo voy a esperar 1 año. A ver, si en 1 año él no se ha convertido, entonces yo me divorcio de él. En el caso de mis padres duraron 5 años y a los 5 años mi mamá se convirtió al Señor y ha sido una mujer fiel hasta el día de hoy. Otros tal vez tardaron menos, otros tardaron más, pero lo cierto es que hay una posibilidad de que ese cónyuge inconverso pueda ser alcanzado. Es más fácil que sea alcanzado teniendo a alguien allí en su casa, siendo luz, iluminando en todos los aspectos allí del matrimonio. Créalo que sí, va a traer esa bendición allí para la familia. Entonces hay una influencia positiva, pero también hay la fe en la transformación, en que ese cónyuge inconverso puede llegar al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. El verso 1 dice: asimismo, vosotras mujeres, mire lo que dice la palabra. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y dice el verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mire el consejo que le está dando el apóstol Pedro, en este caso a las mujeres. Se habla de ello porque era como, digamos, como lo más normal en ese tiempo. Digamos, la dificultad más grande que se podía dar era cuando una mujer, ella recibía la palabra de Dios, pero era como más difícil que de pronto su esposo se convirtiera al Señor. De hecho, que las estadísticas, ellas muestran que hay más posibilidades cuando un varón, cuando es el varón que es cabeza del hogar, cuando es él el que se entrega al Señor primero, hay más posibilidades de que su familia más rápidamente lleguen al Señor. En cambio, cuando es la mujer, de pronto se hace más difícil, y más en ese contexto histórico de ellos, pues era un poco más compleja la situación. Pero mire lo que les dice el apóstol en el verso 1. Dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cuál es el objetivo?
¿Por qué no te debes separar? ¿Por qué no te debes divorciar? ¿Por qué debes de actuar con sabiduría? ¿Por qué debes de ser prudente? Porque el objetivo es ganar a ese esposo, ganar a esa esposa inconversa, ganarlos para Cristo. Dice, sean ganados sin palabra. Mire lo que dice. Tal vez lo que uno quisiera escuchar es, hermana, a ver, todos los días predíquele. Todos los días, hermana, háblele la palabra. Todos los días cítele, invítelo a la iglesia. Pero el apóstol dice todo lo contrario. Dice no, que sea a través, dice el verso 2, considerando vuestra conducta. A través de vuestra conducta casta y respetuosa, o sea, de esa manera como se conduce el cristiano, de cómo es que tú lo tratas, cómo es que tú la tratas, cuando él vea, cuando ella vea que ese hombre de que se entregó al Señor ahora le habla de una manera diferente. Anteriormente hasta ni le expresaba respeto, ni le trataba con respeto. Ahora ella ve cómo él la respeta. Él ve cómo ella incluso se sujeta. Es una mujer obediente. Es una mujer que lo ama, que lo cuida. Eso, a través de esa conducta casta y respetuosa, ese cónyuge puede ser ganado para el Señor. Y ese es el objetivo. El objetivo de la vida cristiana es ese. Que nuestros familiares, no solamente el cónyuge, no, toda nuestra familia. Es como decir, hermano, yo me entregué al Señor, entonces yo me voy a separar de mi familia porque pues ellos no son cristianos. No, lo contrario. Dios te ha llamado para que se encienda esa luz en tu hogar y para que esos familiares a través tuyo, ellos puedan conocer al Señor. Entonces hay que entender ello. Lo otro que pudiera ser una razón por la cual no deberías de pensar en separarte, en dejar a tu esposo o a tu esposa no creyente, es por ese amor incondicional. Porque realmente tú amas a ese hombre. Es que te casaste por las razones correctas. Por eso decía, una cosa es el que de pronto tal vez se casa, no sé, por querer arreglar su situación a nivel espiritual, que el que realmente se casó porque su objetivo es tener un matrimonio, es vivir con esa persona el resto de su vida. Hay un compromiso serio, hay una entrega seria y eso me tiene que llevar a que haya un amor incondicional. Mire lo que dice la palabra de Dios y ya vamos terminando. En Efesios, el capítulo 5, mire lo que dice la palabra en el verso 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Viene el consejo para el marido, para el creyente. Ama a tu esposa y dice, y ámala así como Cristo amó a la iglesia. Cuando hay ese amor, que es el mismo amor de Cristo, que es lo que dice la palabra de Dios, que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Estando nosotros en pecado, nos amó. Y por ese amor, Él vino y se entregó por nosotros. Entonces, dice, el marido debe de amar de la misma manera, un amor incondicional. No es que, ay hermano, yo lo amaría si él fuera creyente. Hermano, yo la amaría si ella fuera una hija de Dios. No. Es un amor incondicional. Tú le amas a ella. Si a alguien debes amar, es a tu esposo, es a tu esposa. Y debes de tratarle con tal cuidado, con tal dignidad hacia esa persona, para que en algún momento esa persona sea abriendo su corazón para que el Señor entre a morar en esa vida. Entonces, vuelvo a decirle,
El que te hayas entregado a Dios no es una justificación para que te divorcies. El que tu esposo, el que tu esposa no sea cristiana, no es una justificación para el divorcio. Espero que esta palabra pueda llegarle a su vida y que pueda usted ser bendecido a través de la palabra de Dios. Y ojalá, si hoy tu esposo, tu esposa no es creyente, ojalá algún día puedas volver a este video, a esta enseñanza y colocar allí debajo tu testimonio y decir: sí, yo la primera vez que escuché esta palabra, mi esposo no era creyente, mi esposa no se había convertido, pero yo creía la palabra de Dios, insistí, continué allí perseverando y se llegó el momento, y tal vez puedas testificar ese día y decir: ahora ya mi esposo es un hijo de Dios, ahora mi esposa es una hija de Dios. Tal vez si es tu caso de que te entregaste al Señor y tu cónyuge no era creyente, pero hoy ya él es convertido, pudieras dejar también allí tu testimonio y contar y que otros sepan y animar a otros a decirle: vea, no tienes por qué separarte, no tienes por qué divorciarte, porque Dios te puede ayudar a que ese cónyuge también se entregue, también le entregue la vida al Señor. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos grandemente.